Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en esta lluviosa tarde, que tenemos el gran gusto de presentar el libro Un viaje a Nueva York en tiempos de guerra de Ana Suárez. Me voy a permitir leerles la contraportada que escribió Mariel Turren Egleton para interesarlos, para invitarlos a que compren esta maravillosa obra que se está vendiendo aquí afuera. Dice, con una prosa impecable, la ficción de Ana Suárez me sumerge en el sublime lenguaje que transporta al pasado y abre una puerta a la intimidad de seres que respiran, lloran, vibran. Siempre quiero creer que sus historias sucedieron en realidad, pues su pluma, como la varita del hada azul, da vida a entrañables personajes de tal manera que nos hace encarnarlos, sufrirlos, gozarlos. Como narradora, Ana Suárez tiene una voz inconfundible, pero sus personajes hablan por sí mismos. En esta historia, la autora nos lleva a un viaje singular desde Veracruz hasta Nueva York, en plena guerra entre México y los Estados Unidos. Pero no nos cuenta un suceso histórico, sino con lujo de detalle las dificultades, las preocupaciones, los deseos e inconvenientes que causó en la vida cotidiana de sus protagonistas. Y bueno, pues vamos a dar paso a esta presentación. Le vamos a dar en primer lugar la palabra a Paola Joffret, quien es licenciada en Letras Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresada de la Escuela de Escritores de SOGEM. También es miembro del taller literario del maestro Rafael Ramírez Heredia y ganadora del Certamen Internacional Benemérito de América 2007. Es autora de los libros Para escapar de Faustina y Los que no pueden despertar. Adelante. Hola, buenas tardes. Hace mucho tiempo, durante la década de los 90, tuve el gran gusto de ingresar en el taller literario que impartía el maestro Rafael Ramírez Heredia, en la Casa Reyes Heroles, frente a la Plaza de Santa Catarina. Era un taller gratuito, abierto a todos, de manera que la afluencia de aprendices de escritor y de diletantes de la literatura a menudo rebasaba las sillas dispuestas. El maestro sabía que muchos de los presentes o bien carecían de una verdadera vocación literaria o simplemente no tenían talento. Y sabía también que darle tiempo a estas personas era restarle atención a quienes tenían un compromiso real. Por eso, y porque era un hombre honesto, no se andaba con rodeos. Le decía a quien era malo eso, que era malo. Menos frecuentes eran sus elogios, pero cuando los hacía podíamos estar seguros de que la autora o el autor verdaderamente se los había ganado. No había copias, los textos se leían una sola vez. Formular un comentario adecuado requería de una concentración absoluta. Tanta severidad, sin embargo, no carecía de recompensa. En el taller de Ramírez Heredia llegaron a escucharse textos muy buenos. Ana Suárez estaba allí. Asistía semanalmente y leía cada vez que le era posible. Sus cuentos, que siempre pertenecieron al género histórico, dejaban ver su dominio sobre la historia de México. No recuerdo ninguno que no estuviera bien escrito, bien estructurado y bien pensado. Con justicia, ella fue una de aquellos pocos que llegaron a recibir el elogio de Ramírez Heredia. Recuerdo que en una de aquellas tardes de taller, al final de la sesión, el maestro se le acercó para sugerirle que escribiera una novela. No sé cuál fue la respuesta de Ana, pero yo, desde entonces, quedé a la espera de lo que hoy es un viaje a Nueva York en tiempos de guerra. Se puede decir que yo soy una lectora de Ana. Estoy familiarizada con su estilo narrativo. He visto antes el encuentro que se da entre Ana Suárez, la doctora en historia, y Ana Suárez, la escritora. Ambas son igualmente rigurosas. Imagino que en cada uno de sus encuentros las dos Anas discuten hasta llegar a un acuerdo. Pero intuyo que durante la escritura de un viaje a Nueva York en tiempos de guerra,
Los debates entre una Ana y la otra tuvieron que haber sido no solo extensos, sino complejos. La historiadora debe haber tenido convicciones firmes sobre los eventos históricos que merecían ser mencionados. La escritora, por su parte, seguramente defendió a la trama y a sus personajes, porque ella sabe que todo lo que se consigna en una novela debe estar en función de estos elementos. Ana, historiadora, quizá insistió en la importancia de esto y aquello, mientras Ana, escritora, le explicaba que por muy relevante que fuera esto y aquello, un autor no puede permitirse incluir asuntos y temas que no aporten a la historia que se narra. En este caso, la historia de Manuel y Juliana Ortiz. Como quiera que haya sido, ambas Anas llegaron a un punto de acuerdo. Siempre lo hacen porque por fortuna son un equipo. Posiblemente Ana, la historiadora, no consideró que la novela estaba concluida, sino hasta que logró ver un retrato fiel y detallado de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, de las calles de Nueva Orleans y Nueva York, de sus personas y la variedad de posturas que tenían frente a la guerra que se desarrollaba contra México. Y posiblemente Ana, la escritora, no consideró que la novela estaba lista, sino hasta que consiguió que sus personajes fueran tan reales como alguna vez lo fue el dictador Santana. Y lo para ellos una historia sorpresiva que se confunde a la perfección con los hilos que conforman la urdimbre del tapiz histórico dentro del que discurre. Se dice fácil, pero la novela de la que estamos hablando es algo que solo se logra cuando la autora o el autor tiene un total dominio sobre su pluma y el género que maneja. Nada en esta novela está fuera de su contexto histórico y social, incluida la psicología de sus personajes. Juliana Ortiz piensa y decide como solamente lo pudo haber hecho una joven jalapeña del siglo XIX. El viaje a Nueva York, ciudad donde ha quedado atrapada debido a la guerra entre México y Estados Unidos, la ha convertido en una mujer moderna y progresista. Por ello se atreve a soñar con ser una escritora profesional. Se atreve también a criticar las políticas de Antonio López de Santana y con la misma lucidez, pero con sentido del humor, opina sobre la decimonónica sociedad neoyorquina que la rodea. Los actos de Santana la han impactado a ella también. El Quinzuñas y su guerra son los causantes de que haya perdido todo contacto con su familia y de que, a falta de fondos, haya sido retirada de la escuela a donde su padre la había enviado a estudiar y degradada a servidumbre. La chica, sin embargo, no pierde el optimismo. Se adapta al terrible invierno neoyorquino y continúa con su vida preocupándose más por el futuro de su patria que por sí misma. La otra mirada a través de la que discurre la historia es la de Manuel Ortiz, primo de Juliana, por parte de la unión ilegítima entre su padre y una mujer afromexicana. A Manuel le ha sido encomendada la tarea de cruzar la frontera en guerra para llevarle dinero a Juliana. El joven acepta no solo porque no hay nadie más que pueda hacerlo, sino porque ama en el sentido romántico a su prima. Es un amor que no debe consolidarse, porque a pesar de ser blanco, podría tener hijos negros. Manuel, devoto de Santa Bárbara Changó, vive en carne propia las arbitrariedades del racismo en México. Y aún así, al llegar a Nueva Orleans, no puede más que escandalizarse por lo que ve. Gente como su querida madre siendo abusada físicamente, vendida y humillada con la más deplorable naturalidad. En determinado momento, mientras deambula por las calles de Nueva Orleans, alguien le entrega un volante en el que se anuncia una subasta de esclavos. La autora elige mostrarnos dicho volante, quizá tomado de un original. Lo sé, ¿sí? Sí, fue tomado de un original, como me imaginé. Y en él vemos en toda su crudeza el primitivo dibujo de un par de hombres negros con falda de pasto. Se lee subasta, 55 esclavos para plantaciones azucareras o de algodón, 30 hombres, 21 mujeres, 4 niños fuertes y vigorosos. El talento con que nos es narrada la escena causa un impacto semejante al sufrido por Manuel, quien no puede más que volver al estómago. Si bien es cierto que el joven no tiene más educación que la que le ha dado su tío, ni más aspiraciones que la de buscar el bien de su prima, posee el suficiente sentido común como para percatarse de las inconsistencias en la ideología del país vecino.
A través de su periplo en busca de Juliana, la mirada de Manuel nos permite acceder a una serie de estampas que retratan sin condescendencia diversas realidades sobre los Estados Unidos. Su conclusión articula el pensamiento que tenemos muchos mexicanos. Cito: los derechos que poseen sus habitantes y la gran prosperidad alcanzada son, a su juicio, dignas de admiración, es más, imitables, pero le desagradan las costumbres tan libres, la falta de roce social, el sentimiento de superioridad, la sucia y mil veces sucia política exterior, la opresión de los negros, el frenesí que a veces impregna la conducta de la gente. En México, la vida es mejor. El tercer personaje del que me gustaría hablar es uno al que nunca vemos ni escuchamos, pero cuya presencia es una constante en la historia. Me refiero a Antonio López de Santana. Todo lo consignado en esta novela ha sido detonado por este hombre. Es por él, para evitar que se acerque demasiado, que la joven Juliana fue enviada a estudiar al exterior. Es por él que la chica ha quedado aislada y sin fondos. Es por él que Manuel tiene que cruzar la frontera a escondidas. Y es por él que se llega al desenlace al que se llega. La autora retrata así algo que nos es común a todos. Las decisiones que un individuo toma desde el poder alteran no solamente la historia de una nación, sino la de sus ciudadanos en lo personal. Los budistas dicen que todos los seres sintientes tienen que afrontar tres grandes sufrimientos: la enfermedad, la vejez y la muerte. A mí se me ocurre que a estos tres grandes males bien podría sumarse el del sufrimiento por las decisiones de los gobernantes. La opresión por la guerra entre México y Estados Unidos, la ansiedad, la incertidumbre, las pérdidas, se vuelven algo cercano para los lectores de un viaje a Nueva York en tiempos de guerra. Y con esto quiero regresar a uno de mis primeros puntos: la maestría que despliega la autora al poner a nuestro alcance el sentir de un tiempo que ya nos es muy lejano. No me queda la menor duda de que el maestro Ramírez Heredia supo ver ya hace mucho que en Ana Suárez había un talento que no debía ser desperdiciado. Sé que de estar vivo lo tendríamos presente en esta mesa y que diría, como yo digo, también, enhorabuena, Ana, que vengan muchas más. Gracias. Muchas gracias, Paola. A continuación, le daremos la palabra a Silvia Cuesi, quien es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como investigadora y traductora del inglés al español de ensayos y fuentes de primera mano en diversas instituciones académicas. Asimismo, ha incursionado en el género literario, lo que le valió ser la ganadora del Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández 2009 con el libro Visita al Paraíso. Es autora de las novelas históricas juveniles Diario de Mercedes y Diario de Elodia, y de las biografías de Emiliano Zapata y de los músicos Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. De igual forma, es autora de la colección de cuentos de personajes históricos Solo ustedes lo saben. Algunas de sus obras figuran en la bibliografía oficial de la SEP. Es también prologuista de reediciones de obras intemporales donde se mezclan la literatura y la historia. Ha participado en diversas antologías de cuentos y ensayos, así como de divulgación histórica. Publica ficciones históricas en la revista Bicentenario del Instituto Mora. Tiene una novela histórica próxima a publicarse, ambientada durante la Segunda Intervención Francesa en México, y actualmente escribe otra novela histórica que se desarrolla en la primera década del siglo XIX mexicano. Gracias. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí en este auditorio, en este centro, en la UNAM, y acompañando aquí a Ana. Gracias por invitarme a presentar tu libro. Es para mí un gusto hablarles un poquito de Viaje a Nueva York en tiempos de guerra y de su autora.
De ambos, del libro y de autora, hay mucho que decir, pero poco tiempo, por eso seré breve. Me gustaría empezar por Ana. Todos aquí ya sabemos que es una reconocida y comprometida docente e investigadora, y como tal ha ganado premios de gran envergadura como el Genaro Estrada y el Clavijero, entre otros, porque tiene más. Es experta en historia de Estados Unidos y sus relaciones con México y ha escrito gran cantidad de libros y artículos académicos. Yo tuve la fortuna de ser alumna suya cuando ya treintona yo. Terminé mi licenciatura en historia y cursé con ella un par de asignaturas. ¿Qué me dejaron sus clases? Primero que nada, descubrir que su madre y mi padre eran viejos conocidos, ambos originarios de Chiapa de Corzo, Chiapas. También aprendí mucho de la extraña relación entre México y Estados Unidos, que no sé si llamarla sadomasoquista o tragicomedia, pero más que nada aprendí que si en el estudio formal de la historia no tienen cabida los hubieras, en la ficción sí, y más aún en la ficción histórica. Por un lado, Ana nos repetía, si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. Y era para mostrarnos que lo documentado y sometido a la metodología de las ciencias sociales es lo válido para el historiador y no las meras especulaciones sin sentido que solíamos plantear los alumnos. Sin embargo, por otra parte, desde entonces descubrí en Ana a una convencida del aporte que la literatura hace a la historia, porque en la bibliografía de su curso había novelas. Sí, novelas. ¿Por qué leer novelas para un curso universitario de historia de Estados Unidos? Porque la literatura regala a los lectores aquello que la historia, aunque lo intuya, no lo puede demostrar. Las emociones, los sentimientos a flor de piel, el comportamiento y la psicología de la gente, los detalles cotidianos, las atmósferas, todo aquello que sin ser historia, con mayúscula, forma parte de ella. Algunos años después, esa inquietud que le despertaba a Ana la cercanía, incluso complicidad entre historia y literatura, la llevó a escribir su primer libro de ficción histórica, con el calendario hacia atrás que muchos de aquí habrán disfrutado igual que yo. Una colección de 13 cuentos. En ellos, Ana se acercó a los personajes de carne y hueso sin oropeles de historia oficial o santoral cívico, en un claro intento de expandir el territorio de la historia para llegar a nuevos lectores de una manera más empática fuera del ámbito académico. Ana y yo dejamos de vernos muchos años. Yo ignoraba esta nueva faceta suya y la presentación de aquel libro coincidía más o menos con el inicio de la mía como divulgadora de la historia a través de la historia literaria. Me sorprendió la coincidencia y acudí entusiasmada al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Por fortuna, a partir de ese día no hemos vuelto a perder contacto. A las dos nos apasiona la ficción histórica, pues abre una puerta distinta para entrar a la historia real. Ambas nos platicábamos nuestros proyectos de novela, y aquí está la suya, un viaje a Nueva York en tiempos de guerra, que hoy nos convoca en este auditorio. Desde la publicación de su primer libro de ficción, Ana despliega su oficio literario al mostrarnos lo vívido que puede llegar a ser el relato literario, ya que construye una realidad mucho más cercana a la, digamos, real, entre comillas, que la brindada por la propia historia. Pero eso sí, sin dejar a un lado el rigor histórico. Y siempre y cuando la conjunción entre historia y literatura guarde un equilibrio.
Al mismo tiempo, al abordar la historia desde la perspectiva literaria, no solo en los cuentos aludidos, sino ahora en la novela, Ana genera o hace surgir en los lectores nuevas preguntas dentro del campo de la historia. Muchos de nosotros, después de leerla, quizá corramos a buscar, por lo menos en Google, para saber si realmente tal o cual tema que nos llamó la atención fue verdad. Y yo les apuesto que todo lo que dice Ana en el libro es tal cual. Un viaje a Nueva York en tiempos de guerra no es en sí una novela histórica, porque su tema central es una historia familiar, quiero suponer que ficticia, y no un hecho histórico o un personaje conocido como eje central de la trama. Se trata del viaje que un joven, Manuel, realiza encomendado por su tío para encontrarse con su prima Juliana y llevarle dinero a Nueva York. Sin embargo, gracias a la pluma de Ana, el relato teje o borda noticias de lo que ese viajero deja atrás y a lo que se va enfrentando, y al mismo tiempo de lo que acontece con su prima en Nueva York. Y aquí hay una paradoja. Ya dije que no es una novela histórica, pero sin embargo, sí lo es. Y lo es porque la hábil creadora literaria y la historiadora rigurosa se dan la mano para regalarnos un relato literario salpicado de guiños de historia con H mayúscula de la invasión estadounidense en México. Conforme avanzamos en la lectura, nos enteramos del curso de la guerra que transcurre casi en paralelo al trayecto recorrido por el protagonista. Con un estilo muy propio, una narrativa ágil, intimista, entretenida, la autora nos regala detalles cotidianos, clima, ropa, comportamientos, usos y costumbres. También nos habla de los problemas financieros ocasionados por la guerra a los empresarios, tanto mexicanos como estadounidenses. De hecho, este es uno de los detonantes de la historia. También nos habla de espionaje y del desprecio a los mexicanos. Nos habla de racismo, de esclavitud en la vecina nación del norte. Cito a Ana. ¿Cuán rico es Estados Unidos? Qué importantes son la agricultura y el trabajo. ¿Cuánto le falta a su país para alcanzar tal bienestar? Sin embargo, al reparar en el maltrato a los esclavos y sentir como si el látigo cayese sobre su propia espalda, Manuel nunca dejó de cavilar en que era mejor vivir en el atraso que sufrir así el dominio de otros. Los pensamientos del protagonista al ver el Capitolio, majestuosa edificación que representa el poderío de la nación que en esos mismos momentos pisotea a la suya. Esa patria presa de las tropelías del presidente Santana, el Quinzuñas o Don Demonio, como lo llama Juliana, pactando operaciones traidoras y juegos sucios que llenarían de vergüenza a la nación mexicana. Con el correr de las páginas aparecen dichos y palabras que dan el tono a la lectura y recuperan la inmediatez del tiempo pasado gracias al rescate de las mismas. Un punto interesante es que la autora también teje como un fino hilo aquellas voces estadounidenses que desde el Congreso o la intelectualidad americanas se oponían a la invasión al sur de su frontera e incluso proponían la desobediencia civil ante las leyes injustas y a dar apoyo a esa inicua guerra. Le deseo a Ana Suárez mucho éxito con su novela. Les invito a leerla y a comprar varios ejemplares para regalar.
Muchas gracias, maestra Cuesi. Finalmente le daremos la palabra a Jorge Alberto Gudiño Hernández, quien es escritor, académico, divulgador de literatura. Ha publicado 8 novelas. Los trenes nunca van hacia el este, en 2010, bajo el sello de Ediciones B. En 2011 apareció su segunda novela, Con amor, tu hija, bajo el sello de Alfaguara, con la que obtuvo el primer Premio Internacional de Novela LIP, La Brasier. En 2014, también bajo el sello de Alfaguara, publicó Instrucciones para mudar un pueblo y en 2015, Justo después del miedo. En junio de 2016 publicó Tus dos muertos, con la que dio inicio a su serie policíaca. En 2018 apareció 7 son tus razones, continuación de la saga policíaca del comandante Susunaga, y en 2019 La velocidad de tu sombra, tercera entrega de la misma. En junio de 2022 se publicó su más reciente novela, Historia de las cosas perdidas. También ha publicado un libro infantil, Amigos para llevar, y uno juvenil, ¿Quién se robó al hurón? Este último en coautoría con Carlos González Muñiz, editados por Fernández Editores. En el último trimestre de 2022 se llevó a cabo el rodaje de Tus dos muertos, película basada en su novela homónima, bajo la dirección de Daniel Castro Simbrón. Es conductor de La Tertulia, que inició como una revista radiofónica especializada en literatura. Se transmitió durante 16 años en Radio Red y ahora se transmite en el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Ha colaborado en diversos medios impresos y electrónicos y se dedica a la docencia universitaria. Gracias. Gracias. Pasó una cosa que yo temía muchísimo y como la temía muchísimo la tengo que decir. Cuando uno está en una presentación y es el último en presentar, resulta que los anteriores ya dijeron todo lo que uno iba a decir. Entonces, asuman que todo lo que les gustó que dijeron Paola y Silvia, yo lo iba a decir. Entonces eso ya me dejé en un buen lugar. De la última vez que vi a Ana ahora, he estado como en 100 presentaciones de libros. Debo decir que estas sillas son comodísimas. Es verdaderamente extraño eso, porque uno sufre mucho en las presentaciones. Bueno, ya. También escribí un texto, pero ahora me puse a editar el texto mientras leían porque no quiero repetir demasiado. Si tuviera que resumir de manera muy abreviada lo que me he dedicado a hacer en las últimas décadas, tendría que decir que leo, escribo novelas, doy clase, discuto con mis amigos e intento responder a las preguntas de mis hijos. Esto último, evidentemente, es lo más complicado de todo. Y hoy es pertinente poner sobre este escenario una sospecha que anidada hace ya muchos años cada vez se vuelve más certeza. Y la quiero poner sobre la mesa porque no está mal pelearse con el autor del libro que va uno a presentar. Yo estoy convencido, y estoy convencido desde hace mucho tiempo, que todo relato es un relato de ficción. Ya luego nos peleamos. No se vaya a creer que llegué a eso por culpa de mis hijos, pero también habrá tiempo para explicarlo. Yo también conocí a Ana en el taller de Rafa y ahí nos ocupábamos de criticarnos los unos a los otros en aras de este aprendizaje que ya mencionaba Paula y que fue llegando poco a poco. A mí, que soy un tipo muy distraído y muy poco obsesivo en realidad, me maravillaba la capacidad de Ana de incorporar la parte histórica a sus cuentos. Hablo de cuentos porque en esa época solo hablábamos de los cuentos de Ana, ¿no? Todavía no habíamos estado en los terrenos de la novela. Era algo curioso sobre todo a mí me resultaba muy curioso en esa época, porque en ese entonces yo era incapaz de comprender la historia como algo mucho más profundo de lo que me había obligado a aprender Miss Conchita, que se dedicaba a preguntarme fechas y hacerme relacionar columnas con cosas que en verdad no me parecía que tuvieran el más mínimo sentido. Y en ese entendido, me parecía casi imposible hallar un hueco en la vida de unos personajes históricos que para mí seguían siendo estas fotos que no eran fotos de las monografías, que a mí me parecía que eran fotos en esa época, así era el nivel de mi ignorancia, y decía, encima
no son fotos que no parecen fotos, que son de unos personajes que lo único que tuve yo que aprenderme fue en qué año nacieron y en qué año murieron. Y Ana se da el lujo, además de primero averiguar toda su vida para luego encontrar el huequito donde montar la historia del cuento en turno. Entonces yo estaba muy sorprendido en esa época. Esto significa, en términos más cercanos a lo literario, que Ana partía de un hecho para construir una anécdota, cosa que a veces es al revés o que a veces hacemos al revés los escritores que escribimos solo ficción. Y a mí eso me resultaba envidiable, aun cuando yo en esa época no supiera cosas relacionadas con la figuración, la refiguración, el relato histórico y cosas por el estilo, de las cuales sigo yo ignorando muchísimo. No las voy a explicar porque tampoco soy un especialista en el tema y los años me recomiendan no meterme en problemas innecesarios, pese a que ya claramente me metí en problemas innecesarios. Es entonces el caso de hoy. Debo decir que esos cuentos de Ana no necesariamente estarían inscritos en lo que hoy conocemos como la novela histórica. No solo porque sean cuentos y la categoría menciona la novela, tampoco soy tan básico, sino porque a mi entender lograban salvar un escollo complejo al que se enfrentan esas novelas monumentales que buscan dar cuenta de determinados pasajes de la historia. No todas, pero generalizaré porque así le conviene a mi texto, pues entonces uno se va adaptando. Este escollo es que en su afán por ser fieles a la realidad, sucede que las novelas históricas, que muchas novelas históricas, se olvidan de lo literario. Así nos podemos enterar de un montón de cosas y decir qué barbaridad y cómo era posible que hicieran esto, o cómo era posible que hicieran lo otro y aprenderíamos y nos iríamos metiendo en esos intersticios de lo sucedido y siempre lo sucedido quedará en mis textos como algo entrecomillado, pero, y eso también me queda muy claro, lo cierto es que las vidas, salvo probablemente muy pocas excepciones, no son totalmente intensas, ¿no? No somos personajes de serie de televisión. La mayor parte del relato de nuestra vida, visto desde afuera, es aburrido. Pensémoslo con calma. Eh, y a veces eso, algunos escritores de novela histórica lo olvidan. Y entonces al olvidarlo, nos cuentan, sí, la anécdota importante, el hecho histórico importante, y también las partes aburridas de la historia y de la vida de esos personajes. Y ni siquiera las partes aburridas de la historia con mayúscula, sino las partes aburridas de la historia con minúscula. Es decir, nos cuentan el día que salió y estuvo sentado viendo el cielo. A mí me parece genial sentarse y ver el cielo. Me parece pésima idea ponerse a contarlo, pues no así nada más como un acto que lleva 14 cuartillas en una novela. Entonces, ese era uno de los baches insalvables, o es uno de los baches insalvables que me parece que tienen muchas novelas históricas, en donde el autor, por ser muy fiel a lo sucedido, de pronto cuenta cosas de más en términos estrictamente literarios. Pero como con Ana estábamos en cuentos y con los cuentos eso no pasaba porque los cuentos son unianecdóticos y entonces en el asunto unianecdótico Ana se podía dar el lujo de encontrar, sí, ese momento de intensidad y luego meterle un giro o una reflexión o darle la vuelta a las cosas, entonces ya había salvado el escollo. Eso significa que yo estaba bien, estaba yo muy contento. Eso es censura. Estaba yo tan contento que con el calendario hacia atrás lo edité yo y era así como un atrevimiento excesivo. Y luego estaba yo más contento porque justo en la presentación que menciona Silvia, un compañero investigador e historiador de Ana algo dijo acerca de que algo. Pero Rafa le contestó genial y dije eso. Otro punto para la ficción. Entonces estábamos emocionados en esa época porque además la editorial era incipiente. Miento, la editorial siempre fue incipiente, entonces no es que fuera y luego dejara de serlo, ¿no? Pero estábamos contentos en esa época. Y yo me había quedado ahí, me había yo quedado contento con los cuentos de Ana. Y resulta que hace un par de meses, quizá un poquito menos, Ana me escribió para decirme que acababa de publicar su primera novela y lo dicho, yo me meto en problemas innecesarios de gratis. Pausa con eso. Como dije, estoy convencido de que todo relato tiene un componente ficcional. Sin ir más lejos, cuando me reencuentro con un amigo o una amiga tras 10, 20 o 30 años de no vernos,
o incluso 3 semanas, nos resumimos nuestras vidas en unas cuantas frases. No es necesario mentir para estar creando una ficción. El relato fidedigno de nuestras vidas no solo es imposible, sino que nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos disponible. Así que escogemos lo más relevante, lo más llamativo, lo que nos representa, lo que queremos compartir, lo que no nos vulnera, lo que presumimos, lo que nuestro carácter o estado de ánimo dicte en ese momento, o cualquier otra aproximación. Ahora que vi a Ana acá en las escaleras, me preguntó cuántos años tiene mi hijo mayor. Le dije cuántos años tiene mi hijo mayor. Y la última vez que Ana vio a mi hijo mayor fue hace más de 10. Entonces, de pronto, ese bebito ahora ya no es un bebito, y eso finalmente también es un relato de ficción, porque por mucho que le haya yo hablado ahora a Ana en las escaleras de Bastián y de Luca, en realidad no los conoce. Pero los podría conocer, pero lo que conocería de ellos sería lo que yo le estaría contando de ellos. Y hoy nada más, hoy porque es un día pertinente para decirlo, hoy están insoportables. Entonces el relato que yo haría de ellos sería un relato en el que no saldrían nada bien librados. Otros días yo pienso que son increíbles, ¿no? Pero también es un relato parcial. Eso sucede casi siempre, entonces. El asunto de los relatos ficcionales, con nuestras conversaciones, con las crónicas periodísticas, con los chismes de la vecina, con el resumen del capítulo de la serie que no vimos ayer y, claro está, con la literatura y también con la historia. No quiero entrar en Honduras, pero aquí todos sabemos que no hay cosa tal como la realidad definida. Así que la simple selección, limitación y distorsión de los componentes de un relato lo vuelven ficticio en contraposición de esa realidad que nos provoca un prurito cada vez más molesto. Pese a ello, cuando digo que todo relato es ficcional, también quiero decir que toda ficción es verdadera. Recibí pues la novela de Ana, Viaje a Nueva York en tiempos de guerra. Es que me meto en problemas, pero luego los separo para que... Había algo de entusiasmo y algo de temor antes de iniciar la lectura. Creo que siempre es bueno iniciar las lecturas con algo de entusiasmo y algo de temor. En este caso, la emoción es porque leería el nuevo libro de una amiga de hace mucho tiempo, y el temor era porque me puse a pensar en el escollo que se enfrenta en las novelas históricas. Pero esta, ya lo dijeron, no es una novela histórica. Quizás sea una novela de época, pero eso lo son todas las novelas de alguna forma. Lo que hizo Ana fue aprovechar un contexto que domina para contar una historia que es ficticia. La de Manuel yendo a rescatar a Juliana, y la de Manuel y Juliana enamorándose de otros. La de ciertas traiciones en los negocios, la de una guerra y la de ciertos giros de tuerca que permiten resguardar el valor de la palabra. Y no quiero seguir en esta síntesis porque Paola y Silvia lo hicieron muchísimo mejor de lo que yo podría hacerlo. Es cierto, las consideraciones históricas hacen que el viaje de un país al otro mientras están en guerra sea más complicado que de costumbre o que deba llevarse a cabo por los medios de transporte disponibles. Sin embargo, la historia de amor que motiva ese desplazamiento, y de desamor, por supuesto, es tan válida si se atraviesa la costa este o un barrio bravo de esta ciudad. Claro que para lograr que nos involucremos en ello, es necesario que la autora tenga la imaginación suficiente como para hacernos partícipes de pasiones humanas a las que accedemos gracias al poder de la ficción. Además, en ese terreno donde suelen activarse las herramientas técnicas que utilizó Ana para presentarnos su novela. Es simplista decir que son dos planos narrativos intercalados, uno sobre Manuel, el otro sobre Juliana, uno en tercera, el otro en primera. Lo relevante y lo que en realidad quiero rescatar y hacer muchísimo énfasis en esta novela es que en ambos planos se nos revelan a los lectores cosas que ignora el otro personaje. Es decir, Manuel sabe que va a ver a Juliana, le tiene que llevar dinero, pero también le va a confirmar esa declaración de amor, pero es un amor prohibido, pero está pensando cómo quitarse ese problema de encima por un asunto de haber dado la palabra. Y ella también tiene ahí, mientras escribe unas cartas, que confesarle a él algo que no le va a gustar a él, pero que tiene que decirle, ¿no? Y nosotros estamos enterados de ello, estamos enterados de lo que piensa él, de lo que piensa ella y de cómo le van dando vueltas a las cosas para ver cómo le hacen. Y creo que esa es la verdadera construcción novelística dentro de Viaje a Nueva York en tiempos de guerra, porque nos permite entusiasmarnos con la expectativa de lo que va a suceder cuando ellos dos se encuentran. La novela, como su nombre lo dice, es un viaje que
terminan cuando llegan, ¿no? Digo, pasan cosas después, pero básicamente el 3/4 partes de la novela quizá, Manuel y Juliana no se ven, pero se piensan y piensan qué va a pasar cuando se ven. Y esa es una construcción a partir de simples y llanas expectativas que nos va llenando y llenando y llenando porque somos testigos de confesiones, de pensamientos que tardarán en llegar a sus destinatarios. Es un juego de ocultamiento que revela demasiadas cosas y que yo celebro porque para conseguirlo es necesario, insisto, desarrollar esta técnica narrativa de tan altos vuelos. Tan es así que aquí cabe mi único reproche para con Ana, ni modo de que no lo hubiera. Nos hizo esperar muchísimo. A ver, yo edité con el calendario, pasaron muchísimos años. No, yo no puedo esperar tanto, en serio. Decía yo que estaba consciente de que todo relato es ficcional. Estaba convencido de ello. Me parece que sí hay una diferencia, ¿no? Y la diferencia está en la intencionalidad del relato de ficción. Tiene la intención de crear algo donde no lo había. El relato histórico tiene otra intencionalidad, pero en realidad no es como para discutirlo muchísimo. Creo lo que decía antes de volver a hablar de Ana, estoy también convencido de que la ficción es verdadera. Y en el caso de la novela de Ana es muy evidente ello. La verdad que proviene de la ficción, esa episteme, es la que me interesa más en este libro de Ana, porque tiene que ver con todo lo que pasa en el interior de los personajes. Piénsenlo, todo lo que pasa en el interior de nosotros es algo a lo que probablemente no tenemos acceso ni siquiera nosotros mismos. Tampoco es que me quiera poner psicoanalítico o cosas así, pero la simple enunciación de lo que estamos pensando, al darle estructura, cambia muchísimas cosas de las que estamos pensando. Y esta novela está basada en la simple enunciación de lo que están pensando los dos personajes. Y eso es encantador y eso le da una cualidad de verdad muchísimo más cierta, perdón, Ana, que el documento histórico. Si yo sé que ella piensa que está enamorada de él y yo sé que él piensa que está enamorada de ella, la carta que dice estoy enamorada de ti vale un poquito menos. Y vale un poquito menos porque los que escribimos somos mentirosísimos. Entonces, en eso no se puede confiar tanto como en esa posibilidad de entrar a la conciencia del personaje. Es ahí entonces que sin que me importe en qué parte del relato tengo un claro componente histórico periodístico, Silvia ya mencionaba algunas cosas, pero yo no sé historia, yo sé, en serio, yo me quedé con mis Conchita y sigo peleado con ello. Me dice algo en el plano en el que me interesa. Es decir, reconozco el valor de todo el trabajo de investigación de Ana y pues además reconozco que no es un trabajo de investigación exclusivo para este libro. Ana lleva toda su vida dedicándose a investigar estas relaciones entre México y Estados Unidos. De hecho, yo me enteré de muchas cosas de la relación de México y Estados Unidos leyendo los cuentos de Ana. Y eso yo le doy un valor y lo aplaudo y demás, pero me interesa muchísimo, muchísimo más que cuando leo a Ana consigo entusiasmarme por lo que le pasa a dos personajes de ficción. Y entonces me meto a la historia y sufro y me enojo con alguno de ellos y demás. Y es ahí en donde me quiero quedar. Entonces, Ana, celebro tu novela, celebro nuestro reencuentro, celebro, por supuesto, que seas capaz de navegar tan a gusto en las aguas de la historia y de la literatura, pero sobre todo celebro esta posibilidad de seguírtelo reprochando. Escribe más, lo haces muy bien y entonces nos lo merecemos nosotros, aunque yo diga cosas tan raras. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora le damos la palabra a nuestra querida Ana Suárez. Bueno, pues yo no preparé nada por escrito, pero sí quiero aprovechar la oportunidad de contarles que cuando yo empecé a meterme en la literatura, lo hice con el ánimo de convertir la historia en algo accesible, de darle a la historia un rostro humano. No sé si lo logré o no, pero
en el camino descubrí que la literatura era mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, empecé con los cuentos, etcétera, la novela. En fin, ¿a qué le debo todo esto? Bueno, pues desde luego a una familia muy cálida que me crió entre libros, me dio la oportunidad de leer, me proporcionó muchas novelas históricas que disfruté muchísimo, a la universidad que me formó como historiadora, o sea, todo lo que yo sé lo he aprendido a través de mis maestros en la UNAM o de mis alumnos que me siguen enseñando, todos los días aprendo algo nuevo. La literatura, por supuesto, contó muchísimo el taller de Rafael Ramírez Heredia, que fue de lo más formativo para mí, que me hizo cortocircuito. Ahí la práctica era de que la letra con sangre entra y pues entraba, ¿no? Teníamos que aprender y practicar. Y en donde conviví con Jorge, que era de los alumnos aplicados del taller, y con Paola, que también lo era, y con los que aprendí mucho también. Jorge, por cierto, fue el primero en publicar mi libro de cuentos, confió en mí y me publicó el libro de cuentos en una editorial incipiente, pero muy valiosa para quien nunca ha publicado un libro de cuentos, ¿no? Entonces fue maravilloso. Y con Paola, pues compartí la oportunidad de dar un taller en TV Internet, ¿o qué era? Era una televisora de internet. Una televisora de internet, Sí, que fue una sí, experiencia que muy curiosa, ¿no? le pusimos Cría Cuentos. Cría cuervos, cría cuentos. Sí. Cría cuentos. Sí. Y entonces dábamos nuestro taller literario ahí, yo sobre todo yo muy audaz, porque yo nunca me he sentido la gran experta en literatura. Bueno, pues eso sería todo lo que yo podría decir. Gracias a todos, gracias a Adriana que me dio la oportunidad de hacer la presentación. No puedo decir muchas más cosas porque lo que yo puedo decir sobre la historia y la literatura están en mi libro. Y como dijo Paola, pues son dos Anas, ¿no? La Ana historiadora y la Ana escritora, que para construir esta novela se estuvieron peleando y llegando a acuerdos, ¿no? Traté que la historia fuera válida, o sea, lo que ustedes van a leer en la novela son hechos históricos lo más plausibles que puedan ser, porque también creo que la historia es una forma de literatura, estoy convencida, ¿no? Pero bueno, digamos que de la manera científica traté que fuera científicamente demostrable todo lo que se dice de historia. Y la literatura, pues le tenía que dar vuelo a la literatura y darle vuelo a la ficción y construir una nueva historia que, bueno, ya tiene existencia por sí misma, ¿no? Ya más allá de que yo me vaya un día de esta tierra, pues ahí está mi novela y está una historia de lo que sucedió durante la guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo pretendía hacer. Espero haberlo logrado y pues gracias a todos por venir, por decir cosas tan lindas, por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los presentadores, a nuestra autora, a ustedes, y también me quiero permitir agradecer a quienes nos están siguiendo en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Tenemos unos mensajes. Mientras tanto, piensen en sus preguntas o comentarios que quieran hacer. Guadalupe Rangel felicita por esta presentación. Ángela León, un abrazo y felicitación para la doctora Ana Rosa, a quien le estoy agradecida por sus enseñanzas y su cariño. Estoy ansiosa por leer su obra y compartirla. Antonia Pizuñer, muy contenta de seguir de esta manera la presentación del libro de mi querida amiga, alumna y colega. Muy bien, Ana, muchísimas felicidades. Lidia Reyes, felicidades. Tengo muchísimas ganas de leerla, me encanta la presentación. Y bueno, pues si quieren tomar alguno de ustedes la palabra. Qué bueno. Bueno, pues si quieren Yo quisiera añadir, claro, Paola, adelante. Yo sí tengo, ay Dios, yo sí tengo una pregunta para la autora. Mencionaba yo el letrero, el volante sobre la subasta de esclavos, que yo supuse que sería como no lo narró, sino que lo fotografió en la novela. Vemos el volante con los dibujos y las letras.
Yo imaginé que sería un documento real y aquí acabo de comprobar que Bueno, sí, es traducción y adaptación de un Ajá. documento real. Ajá, ¿de dónde lo sacaste, Ana? No lo sé, digo, Existe. existió y por supuesto estaba en inglés, entonces Ujú. bueno, lo tuve que traducir y lo adapté a la novela, pero digamos que está inspirado en la propaganda, las invitaciones que se hacían a las subastas de esclavos. O sea, si, un volante a una subasta de esclavos sería eso. Eso es lo Sería más o cercano menos que- eso, sí. Ah, ok. Pues a mí me impresionó bastante. Ah, qué bueno. Qué bueno. Muy bien, pues si nadie tiene algo más que decir en este momento, les agradecemos muchísimo su presencia y los invitamos a tomar un cafecito y a comprar el libro. Muchísimas gracias. ¿Tienes una sí? Bueno, trajo Ana algunos ejemplares. Es que quiero que me lo... Sí, pues sí, antes de que